especialmente ir a ponerla en práctica en medio de nuestra vida y nuestro quehacer cotidiano. Gracias a todos los que nos sintonizan todos los viernes y gracias a ustedes, mis hermanos que están conmigo aquí en esta Radio Hogar. Así es, Fray, y también está con nosotros desde la calle, literalmente desde la calle, nuestro hermano Kadir Benítez. Bienvenido, Kadir. Oye, literal, he vuelto a la calle después de un largo periodo de estar en casa. Hemos regresado a la calle y nada, vamos a compartir un tema súper importante el día de hoy. Bienvenido a todos los que se van conectando, bienvenido también a María Estelí que hoy nos está acompañando. Así que nada, pues vamos con todo el ánimo a iniciar el programa del día de hoy. Así es. Y bueno, el tema de hoy que hemos escogido, Kadir, es un tema bastante interesante porque tiene que ver con la iglesia, el papel de la iglesia. El papel de la iglesia en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Claro, y es algo que de alguna forma nos interpela mucho como personas. Yo recuerdo que cuando empezó todo este tema de la pandemia, para muchos era algo como que, bueno, esto va a pasar pronto, vamos a poder llevarlo, pero en medio de todo esto, la gente comienza en cierta forma a perder la esperanza, a perder como esa motivación, a perder la paz, muy importante, y más los cristianos, porque comienzan a cerrarse las iglesias, las eucaristías son limitadas, ahora otra experiencia de vivir la Eucaristía realmente se convierte en algo fuera de lo cotidiano, o sea, fuera de lo normal ante la mirada del cristiano, pero ha tocado hacerle frente a esta situación y poner en práctica toda la experiencia aprendida con ese encuentro con el Señor a través de los años antes de la pandemia. Y hoy vamos a tocar un poquito de cómo la iglesia también ha visto esta situación o cómo le está haciendo frente a la situación y cómo lo ve después de la pandemia, porque realmente va a ser algo completamente distinto, que en algunos países incluso ya han empezado a abrir los templos, han comenzado a impartir los sacramentos y pronto en Panamá también se comenzará a experimentar esta situación, ¿no? Y vamos a ir compartiendo un poco sobre ello. Así es, bueno, en algunas diócesis de Panamá ya han estado trabajando el tema de las Eucaristías con todas las medidas de seguridad precisamente, pero hoy queremos precisamente hacer una vuelta a la vista de cómo la Iglesia ha ido interpretando y también desarrollando esta experiencia, estos tiempos difíciles, que no es una experiencia que podamos decir que la iglesia en otros momentos anteriores no ha podido estar. Sí, la iglesia ha estado presente en muchas circunstancias difíciles que ha enfrentado la sociedad. Y definitivamente que pues este tema pues lo vamos a compartir con ustedes, con Fray Francisco. Por ahí está María Estelí, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Y por supuesto tenemos un invitado especial, esperamos que se pueda conectar próximamente. Y pues arrancamos de inmediato, como Dios manda, con la oración. Señor Jesús, te damos gracias por el inicio de este programa. Queremos pedir, nos envíes tu Espíritu Santo para discernir el camino que tú quieres que nosotros tomemos. Y poder también discernir en medio de la realidad en que estamos viviendo, cuál es tu voluntad con todo esto que nos sucede. ¿Cómo podemos afrontar desde nuestra fe todo lo que va a venir ahora en adelante? Tómanos de tu mano, Señor, y no nos sueltes. Tómanos de tu mano y llévanos contigo para que podamos también ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz para aquellos que ahora mismo no ven el panorama con esperanza. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Te pedimos nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, oye, iniciando con el pie derecho, iniciando con esta oración, sabes que para compartirles un poco, ¿no? Estaba investigando
sobre cómo la iglesia ha ido afrontando esta situación. Y resulta que al principio, ahí estaba hablando, investigando un poquito, y al principio el Papa Francisco llegó a sentir un cierto tipo de desesperanza, porque él decía, wow, no quiero decir como estoy acostumbrado, pero voy a decirlo para que puedan entender. El Papa Francisco decía algo como, estoy acostumbrado a ver una plaza súper llena y colmada de peregrinos, de visitantes, y ahora salgo al balcón y no hay nada. Incluso, pues, dentro del Vaticano también llegaron a ver algunos casos que contaban como un cierto positivo, ¿no? En este caso el COVID. Pero el Papa Francisco comienza a dar mensajes positivos y de decir, esto hay que verlo con un sentido de esperanza, un sentido de transformación, un sentido de encuentro, y más aún porque lo estábamos viviendo justo en el momento de la cuaresma, estábamos viviendo ese momento de entrega del Señor, y era un momento también de crucifixión para nosotros, porque nos estábamos privando de muchas otras cosas, y comenzamos a vivirlo de esa manera, como si estuviésemos viviendo un camino hacia la resurrección. Y así el Papa Francisco comienza a compartir ciertas encíclicas, ciertos libros, ciertos contenidos, que también los obispos comienzan a poner en práctica y a dar un mensaje de esperanza, como decir, cristiano, no te olvides de que hay un Dios que siempre está pendiente de ti, que siempre está cuidando de ti. Y creo que en estos días también que estaba celebrando el Papa Francisco un aniversario número 5 de la encíclica Laudato Si, que él había compartido en su momento, también comparte esa experiencia de esperanza, de ver incluso, y Fray no me dejará mentir, incluso ver la muerte como Francisco, como como una hermana, que a mí, en cierta manera, siempre me ha llamado mucho la atención de cómo Francisco, no hablando del Papa Francisco, sino San Francisco de Asís, ve la muerte incluso también como una hermana, como ese paso hacia el encuentro con el Señor. Y creo que la iglesia en ese sentido no ha dejado de orar, no ha dejado de seguir invitando al pueblo de Dios a mantener la esperanza, a mantener esa fe. Y es como que no han dejado de ser pastores, yo lo llamaría así, no han dejado de ser pastores. Y creo que es algo súper bueno y súper positivo que podríamos rescatar de los líderes religiosos, que no solamente ha sido como que mucha gente se pregunta, ¿y qué han estado haciendo muchos líderes religiosos? Y es que entre oración han ayudado fundaciones, han donado incluso cierta cantidad de dinero. La iglesia no se ha quedado dormida, no se ha quedado atrás. Y creo que es un mensaje súper bueno que vamos a comenzar a compartir dentro de todo el programa, entre muchas otras cosas que podemos también mencionar. Así es, y bueno, el Fray Francisco tiene mucho para compartir con nosotros hoy. Definitivamente que es un tema que nos invita mucho a percatarnos del papel que estamos jugando como católicos, cómo la iglesia está participando en cada una de las circunstancias que vivimos, y cada uno de nosotros también en medio de nuestras posibilidades, cómo hemos vuelto la mirada a las circunstancias por las cuales estamos viviendo o por las que viven también muchos de nuestros hermanos, nuestra gente alrededor de este país en el que vivimos y de otros países. Fray. Exacto, y es que ha sido algo muy interesante, y a todos, para que todos los que nos escuchan, yo creo que todos lo hemos vivido distinto, pero con una detonante un poco igual en todos los ámbitos, ¿no? A todos nos ha agarrado esto de la pandemia, de esta fragilidad, de este virus tan chiquito, decía Reiniero Cantalamessa, el predicador del Papa, un virus tan chiquitito que nos ha puesto de rodillas a toda la humanidad. Y este virus a todos nos ha agarrado de una manera, como quien dice, fuera de base. Aunque han habido pandemias en el transcurso de toda la historia, especialmente de las que se tienen pues certeza de los últimos 2000, 3000 años para atrás, todas han ido siendo, pero ninguna se ha parecido a otra por el momento histórico que se está viviendo. Esta pandemia nos ha puesto a todos nosotros y especialmente a los cristianos a poder pensar o repensar la forma de ser nosotros iglesia. Cabe destacar que he escuchado ahí algunos comentarios interesantes que decían que por qué en este momento no hace la iglesia como hizo en 1500 y resto, que salía totalmente a atender a todos los moribundos, etc. Pues bien, por una simple y sencilla razón. Ya la iglesia no es el centro de la humanidad, no es el centro de la cultura, no es el centro de la medicina, no es el centro de todo lo que tenga que ver con las ciencias. En tiempos pasados la iglesia era la que estaba en el centro, política y ciencia, política e iglesia era un solo recorrido. Entonces hay que entender algo.
Nosotros tenemos que, en medio de lo que vamos viviendo, saber cómo ser iglesia en medio de esta situación. A nosotros nos toca no ser líderes de ciencia, no ser líderes tampoco de medicina, mucho menos ser líderes de economía, pero sí tenemos que ser líderes espirituales que den esperanza en un mundo que se cae a pedazos de la desesperanza. Claro está que en tiempos de pandemia o en tiempos de fragilidad, muchas veces nosotros podemos perder realmente la fe y pensar que todo esto va a acabar muy, muy mal. Nosotros como cristianos, y es lo que hemos estado viendo tal vez en lo positivo de la iglesia, hemos tratado de buscar la manera de que la gente no pierda la fe. Ojo, como la economía y la salud pública son importantes para el ser humano, también la espiritualidad y la esperanza es un detonante muy, muy, muy importante e indispensable para poder sobrellevar cualquier crisis. Lo interesante de todo esto en la iglesia es que hemos podido ir haciendo este camino, pero es un camino que todavía no termina. La idea de nosotros como cristianos, más allá de poder estar en la primera línea de fuego, como quien dice, es poder estar dando la esperanza necesaria. Pero para eso nosotros tenemos que salir de nuestra propia zona de confort, salir al encuentro de los más necesitados. Esto es el detonante que ha tratado de hacer la iglesia y que tiene que tratar de hacer. Ya hemos pasado casi 3 meses, 4 meses con esta pandemia y nos vamos acostumbrando a una nueva normalidad. Es una iglesia extraordinaria que se va renovando en lo extraordinario. Así que todos los que nos escuchan, todos nuestros oyentes, hay que entender algo. En medio de lo que nosotros hacemos, no solo los sacerdotes, no solo los religiosos, no solamente el obispo, es el que tiene que renovar o dar esa esperanza, sino todos nosotros que de una u otra manera estamos comprometidos en las parroquias, en los grupos sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que ser ese ente de esperanza allá donde el sacerdote, el religioso, la religiosa, no puede llegar. Esos ambientes que muchas veces son desconocidos hasta para nosotros mismos dentro de nuestras comunidades. Es importante entonces no perder el hilo de lo que la iglesia tiene que hacer en momentos de fragilidad. Dar a entender que Dios está en medio de nosotros, aún en medio de la muerte, que es hermana nuestra, y aún en medio de la fragilidad. Dios ama nuestra miseria y Dios nos ama y siempre nos va a sostener en medio de situaciones que muchas veces nosotros no comprendemos. Así es, Fray. Pero hicimos una pregunta al público en el segmento Tu Fe de la Calle y quisimos compartirla con ustedes. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de esta crisis? Vamos a escuchar las opiniones en este segmento. Adelante. La pregunta del día y las opiniones que tú quieres escuchar. Desde la calle y en los lugares donde tú estás. Esto es Tu Fe desde la Calle. Para mí el papel primordial de la iglesia en este momento, bueno, primero que todo portadores de esperanza, ¿no? Cuando hablamos de iglesia yo me refiero no solo a la parte institucional, sino también todos los cristianos, todos los que nos llamamos católicos bautizados. Estamos llamados a vivir la esperanza y ser portadores de esperanza por un lado. La comunidad en general ha podido ver el papel que desempeña la Iglesia Católica de forma permanente. La crisis ha hecho resaltar su misión y su trabajo a través de comedores y hospitales, pero sobre todo por las personas que han estado dispuestas a entregarse por el prójimo y qué decir de la parte espiritual, de acompañamiento, amor, paz y fe que nos da el mensaje de Jesucristo, siempre actual y presente. Estar alerta, estar atentos con todas las personas que quieren aprovecharse de la crisis que estamos viviendo para beneficiarse a veces de manera ilícita, específicamente del tema de la corrupción. No podemos estar nada más espiritualizándolo todo y viendo que a nuestro alrededor están sucediendo cosas que van en contra incluso hasta del mismo evangelio. Quedarnos callados, entonces como ilusos, nada más quedándonos en el tema de la oración, ¿no? Tenemos que ser también críticos serios de la realidad en que estamos viviendo, teniendo fe, sin desesperarnos, sin perder la esperanza, dando esperanza, pero también pues siendo
como diría Monseñor Romero, ¿no? La voz de aquellos que no tienen voz. El papel de nuestra Santa Iglesia Católica en medio de esta crisis actual es de aumentar la fe, la esperanza y la caridad. La fe en el Dios que nos ama y que nunca nos defrauda, y que es la paz en medio de la tormenta. La esperanza de días mejores y de un futuro que está por venir, lleno de mucho amor, o sea, caridad, el compartir fraterno y ser solidarios con los demás, ayudándose desde estos tres pilares elementales de nuestra fe católica. Podemos seguir adelante y ser luz en el mundo y sal para las naciones. Gracias por compartirnos tu opinión. Para sugerencias de preguntas, escríbenos al WhatsApp 6453-7364. 6453-7364. Somos tu fe desde la calle. Bueno, escuchamos muchas intervenciones allí, algunas llegaban a decir que pues la iglesia tiene ese papel de acogida, de acompañamiento, de guía en este tiempo de crisis en el que podemos encontrarnos nosotros. Pero yo también quisiera como entrar en la interrogación de hasta dónde llega ese papel de acompañamiento, cuál sería básicamente la tarea que tiene la iglesia hoy frente a la atención con la feligresía, si la feligresía, por ejemplo, no está yendo diariamente a la iglesia, está en sus casas. Hay muchos que de pronto están con la necesidad de una guía espiritual, de un acompañamiento, la necesidad de la Eucaristía, entre otras cosas. Sí, hay una línea de atención, por ejemplo, aquí en la ciudad, una línea de atención para aquellos que tienen problemas o presentan situaciones de salud mental debido a la experiencia de la cuarentena. Pero ¿estamos involucrándonos en este sentido a nivel de iglesia? Fray. Creo que es importante esta pregunta que haces porque nunca es suficiente, ¿ok? Esto es bien importante porque nunca es suficiente. He visto muchas obras y muchas situaciones de mucha gente católica tratando de sobrellevar muchas veces las situaciones de fragilidad que nos trae toda esta pandemia a nivel económico, a nivel social, a nivel espiritual. Y ha sido una cuestión muy, muy interesante y muy bonita. Por ejemplo, un acto tan pequeño y tan diminuto, podríamos decir, de poder salir con el Santísimo en las calles el día del Corpus Christi, a dar un poco de esperanza. Y yo diría, porque lo puedo vivir en carne propia, yo diría reiniciar la esperanza de la gente en medio de una situación de pandemia. La gente que sale a las calles y que está con el Señor, aunque sea 5 minutos, 2 minutos cuando pasa el carro, y la gente se siente realmente edificada. Además de eso, también todas las obras sociales. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos una obra que se llama la Obra del Espíritu Santo, que es una obra que atiende a más de 2.500 niños, especialmente en este momento de pandemia. Que está tratando de sobrellevar también estas situaciones de los más vulnerables, pero siempre hay que entender que no es suficiente. Ahora estamos en un momento donde ya llevamos bastante tiempo en esto de la pandemia y nos empezamos a cansar. Empezamos a cada quien, como quien dice, tirar por su lado. Nosotros como iglesia tenemos que estar presente para poder acompañar a las personas que ya no aguantan más. Joel, yo creo que te comentaba ayer cuando hablábamos sobre esto, que los suicidios están en aumento en estos últimos 2 meses, especialmente por situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones de depresión muy grande por todo distanciamiento que termina siendo un aislamiento no solo social, sino también emocional y espiritual. En esos ambientes es que a nosotros también nos toca como iglesia poder entrar, poder salir de nuestra comodidad y ser un poquito, como quien dice, creativos en medio de lo que nosotros vamos viviendo. Por eso el evangelio que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con esta creatividad. Mira, un cristiano que no se reinventa, un cristiano que no logra ser creativo con su fe, un cristiano que no logra arañar los espacios de fe, es un cristiano que va a perderse en la normalidad.
Ayer leía una frase muy interesante que decía que los muertos siempre van con la corriente. Tú tiras un saco o un muerto al río, se va con la corriente, pero son los vivos los que van contra o pueden ir contra la corriente. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en medio de nuestra vida cristiana. Tenemos que ser creativos con nuestra fe, porque solo el que pone sus talentos, el que pone su vida, su creatividad, su intensidad de cristiano delante de Jesús, es el que puede realmente transformar este mundo. Y vamos a leer entonces este evangelio, Joel, de Marcos 2, del 1 al 12. A mí me encanta este evangelio porque me recuerda mucho, lo hablábamos un día de estos, algo que pasó en la JMJ, que ya lo vamos a mencionar dentro de un rato. Así es. Dice así Marcos 2, del 1 al 12. Después de unos días, volvió a Cafarnaúm y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta, y él les anunciaba la palabra. Llegaron unos llevando un paralítico entre 4. Y como no lograban acercarse por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús y abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Había allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Jesús, adivinando lo que pensaban, les dijo: ¿por qué están pensando esto? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y comience a caminar? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca vimos cosa semejante. Bien, este evangelio a mí me encanta por la creatividad especialmente y por esas ganas de poder acercarse a Jesús en medio de un momento de fragilidad. Un paralítico que es bajado por el techo. Tanto así querían que tenerlo delante del Señor que hasta por el techo lo pudieron bajar. Esto tiene que ver mucho con esta intensidad de vida que nosotros vamos transformando o convirtiendo nuestro día a día. Ser cristiano no solamente es estar siendo un consumidor, como quien dice, de cosas espirituales. Ser cristiano es también reinventarnos y poder ir creando y recreando nuestra vida cristiana para así darnos vida a nosotros y poder dar vida también a los que están a nuestro alrededor. Algo muy bonito, muy creativo que vi hace un día aquí por las noticias fue que pusieron una mesa en una barriada, pusieron una mesa afuera y pusieron un letrero que decía: si necesitas, toma. Si puedes dar, pon aquí. Y entonces la gente ponía cosas ahí de la barriada y la gente misma iba a recoger ahí sus cosas. Ser creativo, saber que no estamos solos, que no estamos en barcas distintas, sino que estamos en la misma barca, como nos dice el Papa Francisco. Y esto del paralítico nos da a entender este misterio tan hermoso de poder ir recreando nuestra fe y no quedarnos solamente con lo que nos pueden dar los demás con respecto a nuestra fe. Aquí quiero caer en algo muy interesante. Cuando nos dijeron que ya no podíamos tener eucaristías presenciales, vimos cómo algunos sacerdotes se reinventaron para poder dar eucaristías por medio de las redes sociales. Algunos que nunca habían puesto un pie en las redes sociales terminaron también acercándose al pueblo de Dios por medio de las redes sociales. Ahora bien, ya pudimos reinventarnos en ese aspecto de los sacramentos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros de reinventarnos en medio de ya 4 meses de pandemia para seguir haciendo nuestra fe viva y dando una respuesta que nadie más, ojo con esto, nadie más, ni ninguna institución, ni ningún lugar, ni ninguna cultura, ni ningún grupo humano puede dar, sino solo nosotros? Porque la respuesta cristiana es una respuesta distinta a cualquier otra respuesta. Tenemos también lo que es nuestro, lo propio. Así que la respuesta cristiana solamente un cristiano puede dar. En medio de lo que nosotros vamos viviendo, tenemos que ser creativos como estos hombres que llevan delante de Jesús, siempre llevando esta creatividad de la mano de la fe y de la esperanza. Ojo, un hombre sin esperanza es como ese muerto que se lo lleva la corriente. Pero nosotros con esperanza tenemos que ir siempre contra corriente, salir de nuestra comodidad y entender que nuestra misión en este mundo, nuestra misión en este momento de fragilidad es poder ser luz y vida
para aquellas personas que ya se les está pagando, como quien dice, la mechita, que ya se sienten tristes, que ya se sienten agobiados. Ojo, la peor pandemia no es la pandemia que mata el cuerpo en este momento. La peor pandemia es la indiferencia y sentirnos que más bien, en lugar de nosotros poder dar vida, tienen que más bien venir a la puerta de mi casa y ver qué me dan a mí. Así que tengamos cuidado con la pandemia de la indiferencia, la pandemia de la desesperanza, y sepamos, como estos hombres que tuvieron la creatividad de subir por encima del paralítico, de poder nosotros también ser creativos en nuestra fe. Esto me recuerda mucho a la imagen que vimos para la JMJ de el Así chico que es. estaba en silla de ruedas y lo levantaron entre muchos para que viera al Papa, y el Papa lo vio también muy alegre, ¿no? Esta Y fue una parte de la recreación esperanza. actualizada de esa imagen. Exacto, esta esperanza que en los pequeños gestos va gestándose, y eso a mí me encanta, como en el granito de mostaza, va gestándose en los pequeños gestos. Así que tengamos cuidado de quedarnos a la orilla del mar y no adentrarnos. Tengamos cuidado de andar de balconeando, dice el Papa Francisco con una expresión muy argentina. Tengamos cuidado de balconear, de mirar esto de ser cristiano desde la barda, sin involucrarme. Seamos creativos con nuestra fe. Así es, Fray. Bueno, la creatividad es muy importante para seguir adelante cada una de las experiencias que tenemos y definitivamente yo coincido que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Hay que salir, hay que hacer todo lo posible por darle ese cambio, esa innovación a nuestro papel como cristianos, utilizando los medios y los recursos posibles para seguir llegando a las personas. Y es una tarea que la iglesia, pues, dentro de todas las posibilidades que ha tenido, lo ha ido haciendo. Claro, quizás hay algunos hermanos o hermanas que todavía están un poquito reacios con el tema de la tecnología para hacer algunas cosas, pero es una tarea que tenemos para poder seguir manteniendo viva esa esperanza. Yo el otro día estaba conversando el tema de la misión, que cómo pensaríamos hacer una nueva misión dada la circunstancia en la que nos encontramos. Si esa misión tendría que ser por esta vía que utilizamos aquí en este programa, una aplicación como Zoom, o cómo hacer. O sea, el pensamiento nos tiene que llevar a prepararnos, a ver las posibilidades definitivamente para seguir llevando ese mensaje y para acompañar a las personas, porque algunos se han atrevido, algunos han sido bastante atrevidos para salir y llevar, por ejemplo, la Eucaristía, dar esa voz de aliento, pero hay personas que todavía no han podido recibir una asistencia en este sentido. Y mucha gente que, por ejemplo, ha tenido pérdidas de familiares, de seres queridos, que no han podido tener un sepelio digno, por así decirlo, por las condiciones en las que nos encontramos precisamente. Y esto, pues definitivamente, también necesita de un acompañamiento. Las familias necesitan de un acompañamiento. Ponernos creativos en ese sentido. Bueno, vamos con el segmento más humano, porque está con nosotros María Estelí, y vamos a compartir con ella en este espacio. Bienvenida, María Estelí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joel? Muy bien, muy contenta y muy inspirada. Ha sido un rato de escuchar cosas muy de las que siempre he querido transmitir, no solo a través de las canciones, sino tan real. Digamos, es una visión del Evangelio en la que yo creo mucho. Yo creo en ese Dios de la cotidianidad, en el Jesús que tú encuentras en las luchas sociales, en el Jesús que tú encuentras en el ser humano. Entonces, para mí escucharlo ha sido muy refrescante, y si la misión es y se entiende como, bueno, el cristiano tiene que ser transmisor de esperanza, me han transmitido mucha de esa esperanza, porque hay veces que de verdad uno sale de misión y a veces te topas con ciertas cosas que yo personalmente no entiendo como misionera. Cosas dentro de nuestra iglesia institucional como cosas dentro de nuestra iglesia corpus. Entonces, pero escuchar estas reflexiones de Fray y luego esta gente que participó en el segmento de la calle, Dios mío, qué refrescante. Así que muchas gracias, Joel, por la invitación. Excelente, María Estelí. Bueno, contigo compartimos más que música. Tú definitivamente nos has nutrido a través de tus canciones
con muchos mensajes de esperanza y de aliento para seguir adelante en medio de las circunstancias. ¿Cómo ha sido la experiencia de María Estelí en este tiempo de pandemia? Pues mira que muy humana, muy normal. Yo he pasado por todas las cosas que hasta en TikTok me encuentro. Cuando tú entras a TikTok y te encuentras con que X cantidad de muchachas la dejaron sus novios, o que X problemas están teniendo en sus casas, o que las relaciones tóxicas, o que, mira, te puedo meter una cantidad de ejemplos de situaciones. Bueno, María Estelí vive exactamente lo mismo. Yo vivo con 3 personas, vivo con mis 2 papás y con mi hermano. Comparto bastante con ellos, vivo con ellos, así que pues no es como que no me aíslo, ¿no? Pero mira, vivo en medio de las situaciones normales de una familia, como también he estado viviendo desde el principio, porque digamos que un poquito antes de que comenzara la pandemia, yo ya venía arrastrando una situación a nivel afectivo, digamos, bastante fuerte, y todavía, o sea, es un proceso, ¿sabes? En esos procesos humanos de sanación, y que los he ido compartiendo y plasmando a través de canciones como Grieta, y de canciones que se van escribiendo en medio de eso, de compartir esa cotidianidad, y de mi experiencia, de cómo Dios va actuando en medio de mi silencio, en medio de las transformaciones que son como de mariposa, o sea, permitirte ver lo feo que hay dentro de ti y luego trabajar en eso, confiando en la mano de Dios también. Y por supuesto, mira, tanta gente que la gente no lo piensa. Hace un ratito, no sé si era Kadir el que lo mencionaba, o si era Fray, no me acuerdo, pero que hablaba del tema de gente que está viviendo depresiones, o sea, gente que tiene problemas específicos de salud mental. Oye, también, o sea, yo lo he estado viviendo incluso a nivel de físico. Mi cuerpo ha cambiado mucho en estos 6 meses. Ha cambiado muchísimo. Yo he bajado casi 70 libras más o menos desde enero, y eso es producto de un problema de salud, pero que se acompaña evidentemente de un aunado, digamos, afectivo. Entonces, por eso, o sea, cuando yo me abro para hablar este tipo de cosas, porque la gente piensa que los misioneros no pasamos por esto. Claro, o sea, la gente tiene una idea súper loca de nosotros, que no sé si es que ellos piensan que nosotros tenemos WhatsApp directo con Dios y que a nosotros no nos pasa nada de las cosas que le pasan a otros, pero es todo lo contrario. Nosotros vivimos experiencias muy fuertes, incluso por servir, por plantearnos posturas distintas. Sobre todo, pues, yo tengo una manía de plantearme preguntas, de cuestionar cosas, de personas, de situaciones, de la iglesia, de costumbres. Entonces, así es como María Estelí lo ha vivido. María Estelí ha vivido un proceso interesante, de transformación, que sigue, que avanza todos los días. Es una, ¿sabes? Un nuevo pasito que se da. Pero también rodeada de amigos que, aunque nos tenemos que ver así por videollamadas, por chat, por grupos de oración, por Instagram, yo no puedo decir que yo he abandonado mis costumbres. Normalmente yo todavía me hablo mucho con Kenia, con la gente de mi banda, o sea, sabes, una cuarentena normal común como cualquier otra, extrañando muchas cosas. Yo extraño mucho las misiones, extraño mucho cantar, pero, sabes, hablaba un poquito sobre la creatividad, ¿no? Y cómo la iglesia se tiene que reinventar, cómo incluso la iglesia, ¿qué va a pasar luego de esta pandemia? Yo creo que hay algunas cosas que van a quedar, producto de esto, y debe ser para bien. O sea, debe haber una evolución en nuestra forma de comunicación. Yo tengo una canción que dice: la tarea del cristiano está en el comunicar. O sea, el cristiano tiene la tarea de comunicar la buena noticia de Jesús. Y hemos estado acostumbrados siempre a hacerlo de una sola manera, siempre a través de las Eucaristías, de los conciertos, de las prédicas. Hay muchas otras maneras de comunicarle a la gente del amor de Dios, e incluso creo que a través de estas redes sociales y de estas plataformas como Zoom, Meet, no sé qué. Yo puedo decir que yo he tenido contacto con pelados con los que yo nunca hubiese tenido contacto a través de misiones, de conciertos, porque cuando uno llega a un concierto, quiera o no, la gente te endiosa por default. Entonces, ya tú llegas, tú eres el artista, te mandan para camerino, te atienden diferente a los demás,
te dan beneficios y te dan cosas que no le dan a los demás. Sin embargo, acá no. Acá yo estoy en mi casa y me tengo que comunicar con todo el mundo de la misma manera y aprender a comunicarme con todo tipo de gente. Entonces ha sido un momento muy bonito para aprender de mí, para aprender de nuevas formas de comunicar la buena nueva de Dios y sobre todo de tratar de transmitir a la gente que yo soy normal como ellos y que vivo cosas como ellos y que lo podemos superar juntos. En medio de la desesperanza que existe, hay posibilidad de salir adelante y hacer las cosas nuevas, como el mismo Evangelio lo dice, yo lo hago todo nuevo. Bueno, nosotros que somos hechos imagen y semejanza a Jesús, en esa proexistencia que tenemos que tener, también estamos llamados a hacer todas las cosas nuevas, incluso nosotros mismos. Así que esa ha sido mi cuarentena, mi querido Joel. Bueno, bastantes cosas que conocer, que aprender. Vamos a escuchar un tema musical tuyo, se llama Grieta. ¿Alguna situación por la cual tú pienses que esta canción tenga algún mensaje especial? Sí, por supuesto, la capacidad del perdón. Yo no solo antes de lanzar la canción, sino después de lanzarla, compartí con muchas chicas y muchos chicos, o sea, aquí no hay un tema de género, todos escribieron lo mismo, hay gente rota en el mundo y nosotros estamos llamados a reparar. Así de simple. ¿Y cómo se repara? A través del perdón. Y el perdón no involucra necesariamente una relación, o sea, que tú mantengas una relación con la persona que te dañó, pero sí con esa capacidad de liberarte, de entender que Dios te libera a través del perdón y de que tú puedes reconstruir tus relaciones personales y tu vida a través de esa gracia que es el perdón y que te lo otorga Dios. O sea, eso te ayuda a Dios a hacerlo. Así que a toda esa gente que está escuchando en este momento y que siente que tiene issues pendientes en su vida, cosas sin resolver, incluso cosas que no se dan, que no se terminan de dar en tu vida, puede ser que algo esté bloqueando esa bendición y de manera muy, muy normal. O sea, a veces el no poder perdonar no nos permite ver las cosas que tenemos enfrente. Así que para ti que estás escuchando, que el Señor te bendiga y te dé la gracia del perdón, así como me lo ha podido dar a mí a lo largo de estos años y me lo sigue dando, porque de verdad que esta vida no es fácil, mano. Definitivo. Bueno, y vamos a complacer también con esta canción a un fan tuyo que se llama Juan Pimentel. Él es miembro de este equipo y pues está en su casa también pasando una experiencia bastante especial. Así que para ti y para tu familia, Juan, bendiciones y con ustedes queda la canción Grieta. Aquí va la historia de una vasija, al inicio perfecta desde su interior. Un poco de barro mezclado con agua y unas manos expertas que la moldearon con amor. Pero un día por accidente cayó y la caída en pedazos la dejó. Y al tratar de armarla, en vano fue el esfuerzo, pues nada encajaba igual. Habían pedazos perdidos en mí con el tiempo. Era sano volver a pegar, pero en su corazón había una grieta. Por donde entraba aire, entraba luz. Pero ella, creyéndose imperfecta, dejó de ver en ella su nueva virtud. Su virtud era amar, era ser libre, era perdonar cuanto le hiciste, era volver a empezar. Su virtud era ver todo lo bueno de quien tanto mal había hecho, era entender que todo iba a pasar. Su virtud era amar, era ser libre, era perdonar cuanto le hiciste, era volver a empezar.
Bueno, luego de escuchar esta canción maravillosa de nuestra hermanita María Estelí, vamos ahora con el segmento Flash Informativo. Adelante. La paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Sí, este año el Encuentro Juvenil Arquidiocesano tiene el lema Joven, a ti te digo, levántate, basado en Lucas, capítulo 7, versículo 14. Es el lema que el Papa Francisco le ha propuesto a los jóvenes para las jornadas diocesanas de la juventud de este año. Bien, ¿qué resulta? Que ese lema evoca a que el joven salga de su comodidad y vaya a llevarle alegría a otros, levantándose a la misión. Sin embargo, este año va a ser virtual por el tema de la cuarentena y la pandemia. Entonces, ¿cómo decirle a un joven, levántate, cuando le estoy diciendo siéntate a ver una programación de manera virtual? Bueno, los jóvenes han discernido esto y han llegado a la conclusión de que la mejor manera es hacerlo desde tres perspectivas. Primero, levántate y sé solidario. ¿Qué es levántate y sé solidario? Es que los jóvenes durante todo un mes van a estar buscando donaciones para algunos centros de misericordia de la Iglesia Arquidiocesana. Iglesia Arquidiocesana está organizada en 6 zonas pastorales. A cada una de esas zonas pastorales se le ha asignado un centro de misericordia. El Centro San Juan Pablo II, el Hogar San José de Malambo, el Hogar San José de las Hermanas de la Caridad, el Hogar Bolívar, el Centro de la Divina Misericordia y pues también el Comedor Santa María del Camino. Diferentes zonas van durante un mes a buscar la mayor cantidad de donaciones que puedan, tanto jóvenes, y también la idea es que ellos inviten a sus comunidades parroquiales a hacerlo. El segundo eje que vamos a tener en el EJA 2020 es una vocación activa. ¿Cómo se viven los diferentes estilos de vida durante el tiempo de la cuarentena? Y lo tercero, pues, es el Atrévete por Jesús. Nuestras 11 vicarías de la Arquidiócesis de Panamá van a estar compitiendo con diferentes temas para ver quién se corona como la vicaría ganadora del Atrévete por Jesús 2020, que es un encuentro así como de retos de preguntas y todo esto. Pues también vamos a tener prédica, vamos a tener pues cantantes en algunos intervalos, también vamos a tener por supuesto la exposición al Santísimo y un matiz de este EJA es que vamos a tener también 4 distintos talleres en los cuales los jóvenes se van a poder insertar. Bueno, ese fue el flash informativo, en esta ocasión con el padre Justo Rivas, asesor de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, contándonos lo que va a ser este año el desarrollo del EJA, Encuentro Juvenil Arquidiocesano. Fray Kadir se quedó sin señal, lo perdimos. Oh. Sí, lamentablemente lo hemos perdido en la señal. Pero bueno, seguimos con este tema, Fray, para que vayamos entonces ahora a dejar unas conclusiones muy oportunas sobre los pasos que debemos tomar como iglesia, como miembros de una iglesia, de una comunidad, hacia lo que será para todos nuestra nueva normalidad. Bien, eso es algo muy interesante porque nosotros también tenemos que tener nuestra nueva normalidad sin perder la esencia. La esencia nuestra, ya lo decíamos la vez pasada, era el permanecer. Es importante permanecer primeramente en Jesús, que es lo primero que Él nos pide, permanecer en su amor y permanecer en la comunidad. Yo creo que es tiempo de quitar todas las estructuras mentales que podamos tener y empezar a reunirnos, aunque sea por comunidades, ya sea la catequesis, ya sea la pastoral juvenil, si no lo hemos hecho, ya sea la pastoral social, reunirnos por estos medios que es lo que tenemos ahora a nuestro alcance y permanecer siendo comunidad. Recordemos que cuando nos aislamos de la realidad, nos aislamos de las personas, nos aislamos de la espiritualidad, terminamos siendo indiferentes ante ello y pensando que no la necesitamos, cuando en realidad es lo que más necesitamos para poder levantarnos todos los días, poder seguir teniendo esperanza y sabiendo que mis luchas también son las luchas de las demás personas y que las demás personas también están jugando un papel importante en mi vida.
no puedo entonces dejar atrás esto tan importante como es el permanecer en la comunidad cristiana y permanecer también en el amor de Jesús. Ahora bien, si tenemos esto claro, debemos de ser creativos. Empecemos entonces a buscar manera de cómo evangelizar, de cómo buscar el estar en contacto con las personas, de poder estar siempre ahí dando esperanza. Yo creo que este tiempo, como no es un tiempo ordinario, tampoco la iglesia se va a comportar de una manera ordinaria, pero tenemos que buscar las maneras de poder estar con la gente, de poder sobrellevar esto juntos. Si nos aislamos, si nos dejamos, nos exponemos a nuestra propia esquina y sálvese quien pueda, podemos decirlo así, ¿verdad? Podemos caer en la tentación de descristianizarnos, quedarnos sin Cristo, quedarnos sin esa belleza de poder ser comunidad entre nosotros, de poder estar cerca también del dolor del otro, de no solo sumirme en mi dolor, sino estar también, en la medida de lo posible, acompañando el dolor de los demás y sintiéndome también acompañado, porque Jesús, recordemos eso, nos va dando detalles en medio de nuestra vida cotidiana. Así que si tenemos alguna idea, algún proyectito para la iglesia, para la comunidad, para la catequesis, pongámoslo en marcha. Pongámoslo sobre la mesa y busquemos los mejores caminos para poder vivir nuestro cristianismo aún en medio de las fragilidades de la vida. Ahí yo creo que está el misterio y la ganancia de ser buenos cristianos. Poder ser cristianos en medio de la fragilidad, del pecado y hasta de la misma muerte. Ahí es donde está. Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña algo muy bonito cuando empieza a hablar sobre esto. Nos dice que si amas a los que te aman, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Eso también lo hacen los paganos, eso lo hace la gente ordinaria, eso lo hace la gente que va en la corriente del agua. Nosotros por eso tenemos que ir más allá de esto, ir contracorriente y buscar caminos para acompañarnos y para poder estar cerca del dolor de los demás, no ser indiferentes. Recordemos, Jesús está en medio de nuestra cotidianidad y se nos presenta en medio de la comunidad. Así que busquémoslo ahí. No nos quedemos sentados en el sofá, busquemos la manera de poder estar juntos como comunidad. Bueno, ya lo escucharon, una tarea con la que nos quedamos en estos momentos para enfrentarnos a lo que deberá ser nuestra nueva normalidad dentro de la vida de iglesia, como comunidad, como sociedad, como seres humanos que somos, para seguir mostrando ese Cristo que hay entre nosotros. María Estelí, para que nos recuerdes tus redes sociales y por supuesto que todos los que nos escuchan se conecten contigo y tus canciones. Bueno, mi gente, yo soy bien sencillita, @mariaesteli13, en todos lados, en Instagram, YouTube, Twitter, en cualquier lado, hasta en TikTok igualita, la misma cuenta. Excelente. @mariaesteli13, cualquier cosa, ustedes perdonen la locura, pero esa soy yo, así que me pueden conseguir por ahí y a la orden. Gracias por participar con nosotros hoy, María Estelí, y gracias, Fray Francisco. Bueno, llegamos a la parte final de este programa, no sin antes recordarles que la próxima semana vamos a compartir un programa titulado Evangelizando en las redes sociales, y vamos a traer aquí en vivo a algunos hermanos que quizás han sido muy conocidos o muy destacados en las redes sociales por el trabajo que están haciendo de evangelización. Así que pues pendientes, porque la próxima semana vamos a estar compartiendo con ellos. Gracias, Fray, gracias, María Estelí. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga, paz y bien. Bueno, Joel, nos vemos. Miren, hermanos, Nos todos vemos, los Fray. viernes a las 7 de la noche, Cuídate. Misioneros 507. donde volveremos a compartir una vez más. Escríbenos al WhatsApp 64537364. Y déjanos saber tu opinión. O sugiérenos el tema que quisieras escuchar. Recuerda que la misión es aquí y ahora. Dios primero.